Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué bueno que podemos nuevamente estar juntos a través de estos sistemas virtuales de comunicación que el Señor pues nos permite tener. Aquí estamos nuevamente con el pastor José Pablo para llevarle una enseñanza hermosa que se llama la iglesia, el servicio y la mayordomía. Así que prepárese para que pues nos acompañe y juntos podamos navegar sobre este tema y hablar de este tema que es tan hermoso, tan precioso. Y por supuesto, no podemos comenzar sin antes pues orar a nuestro Señor para que nos guíe y nos dirija en todo lo que vamos a hacer y decir. ¿Qué le parece, pastor? Si oramos y usted nos acompaña a orar. Oremos, pastor. Oramos, incline su rostro ahí, hermano. Padre, queremos darte gracias por tanta bendición, por guardarnos, por protegernos. Sí, en esta ocasión, Señor, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Danos sabiduría de lo alto. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo en todo lugar donde esta enseñanza está siendo recibida, Señor, que podamos entender la iglesia, su servicio y su mayordomía, que somos creados, Señor, sí, que somos Señor, hechura tuya, Señor, para andar en buenas obras que tú ya has determinado para cada uno de nosotros. Danos el crecimiento, danos la madurez y declaramos que la semilla queda atesorada en nuestros corazones y veremos el fruto al 100%. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acompáñanos entonces a exaltar y adorar el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me encanta alabar y adorar a Jesús. Gracias le damos al Todopoderoso por ese privilegio. Siempre, como dice el apóstol Pablo, les voy a estar recordando lo mismo. El apóstol Pedro dice siempre, les voy a estar recordando lo mismo, hermanos. La adoración, la alabanza es algo genuino. Es lo que genuinamente nosotros le podemos dar a nuestro Dios. Por eso nunca deje de alabarlo, nunca deje de adorarlo. Y vamos a pasar al tema que nos tiene en esta oportunidad, que traemos en esta oportunidad, como es la iglesia, su servicio y su mayordomía. Y siempre le queremos recordar algo, ¿verdad? Porque la iglesia no es una institución creada por el hombre, no es una asociación, no es una empresa. No. La iglesia es el cuerpo de Cristo y fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y fue llena del Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, en cierta oportunidad, hermanos, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche bien. Jesús dijo, esta es mi iglesia. La iglesia es ese organismo vivo, pastor, ¿verdad? Que es de Cristo, donde Él es la cabeza, y aunque le parezca extraño, también Él es el cuerpo. Así que la iglesia es propiedad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted y yo aprendamos que el centro de nuestro ser, el centro de nuestra vida, el centro de nuestro quehacer diario, de nuestro servicio, es nuestro Señor Jesucristo, y no puede haber ninguna diferencia, no puede haber ninguna duda para todo aquel que piensa que puede haber cristiano sin iglesia. Sin iglesia, sí es imposible que pueda haber un hombre o una mujer que diga que ame a Dios y no pertenezca a la comunidad eclesiástica. Entonces, no pierda de vista esto. No puede haber un hombre que diga yo amo a Dios, yo amo a Cristo, y no pertenece, no tiene un sentido de pertenencia a la comunidad eclesiástica. Todos los que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos impulsados por el Espíritu Santo a ser comunidad, a tener comunidad, a tener coinonía con nuestros hermanos en la iglesia. Así que le recordamos esto porque es importante, ¿verdad? Que encontramos a tanta gente que dice que aman a Dios, pero no pertenecen a la iglesia. Pastor, ¿qué cree usted? No puede ser, es imposible. Imposible. Así que con esto en mente, vamos a entrar entonces a lo que es el servicio a la iglesia, ¿verdad? El servicio dentro de la iglesia, porque el servicio siempre es a Dios. Siempre es a Dios. Entonces, el servicio en la iglesia es todo lo que la iglesia hace en beneficio de las personas, en beneficio de los miembros, en beneficio de todos aquellos que primero somos parte de la comunidad eclesiástica y luego aquellos que conforman la comunidad donde está la iglesia. Acuérdese que hay mucha gente que no está muy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Por qué cree, pastor, que no están de acuerdo? Porque no son parte, pastor. Y no pueden entender el principio que Jesús dijo a través del apóstol Pablo, donde dijo, ¿verdad?, que la comunidad, la iglesia, primero tiene que atender
a sus miembros. A sus miembros, así es. Aunque haya familiares fuera de la iglesia que no conozcan al Señor y tienen necesidad, dice la palabra, pero si hay dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia, hay alguien que tiene necesidad, primero atienda Así es. la necesidad de la comunidad de la iglesia y luego del que está afuera. Y a mucha gente le cuesta entender este principio, pero esperemos que aquí lo entienda. Porque en la Biblia, pastor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el servicio a Dios, Él lo ha puesto, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento sobre un sacerdocio. Así es. ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento también. Entonces, vamos a estudiar un poco las similitudes, la similitud, los comunes denominadores que hay en el servicio a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pastor, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios le entregó el servicio primeramente a los sacerdotes. ¿Cómo operaba esto, pastor? Esto lo vemos, pastor, porque Dios seleccionó una tribu, la tribu de Leví. Y es a ellos, pastor, a quienes se les entrega el sacerdocio. Y esto solamente era por nacimiento de esta tribu. Nadie más que no perteneciera a la tribu de Leví podía ejercer sacerdocio, este servicio. Entonces, fíjese qué importante. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, era la nación de Dios. Ellos solamente la tribu de Leví Así es. podía permanecer y pertenecer al sacerdocio. Así es. Nadie más. Así que el hombre que nacía en la tribu de Leví, automáticamente, cuando llegara a tener mayoría de edad, iba a ser parte, ¿verdad?, del sacerdocio que ministraba a Dios. Ahora, pastor, en el Nuevo Testamento, ¿cómo trabaja esto? En el Nuevo Testamento, pastor, Dios nos da una oportunidad de que cada creyente pueda ser parte, ¿verdad?, del sacerdocio para Dios. Es decir, cada creyente genuino puede ser un sacerdote. Entonces, antes era solamente Una tribu. una tribu la que podía manejar las cosas santas Así de Dios. Y había una jerarquía, ¿verdad? Así es. El pueblo de Israel tenía una tribu de Leví, que eran los sacerdotes, y dentro de la tribu de Leví había un sumo sacerdote, que era el jefe de todos los sacerdotes. Y eran los únicos que podían ministrar. En el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, entonces, todo creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces se convierte en un sacerdote. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso, pastor? Encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 5, ¿verdad? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también, pastor, vemos otra cita importante a ello en Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, usted se da cuenta que en este nuevo pacto, nosotros, la iglesia, estamos conformados, somos un reino de sacerdotes. Todos tenemos acceso ahora a la presencia del Señor. Entonces, de conformidad a lo que dice el Nuevo Testamento, mis hermanos, el servicio al Señor ha sido entregado a todos los creyentes por igual. Y no hay diferencia. No la hay, pastor. Todos los que tenemos a Cristo podemos servir y ministrar delante de la presencia del Señor. Ahora, pastor, como en el Antiguo Testamento no había evangelio para predicar, entonces los sacerdotes, realmente el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el servicio al Señor no era tan amplio. No. Usted díganos en qué consistía este servicio, pastor. Algo que podemos notar, pastor, y como
recordamos una vez más que esto era exclusivo de la tribu de Leví. Ajá. Los sacerdotes tenían que ser solamente de esta tribu, nadie más. Eran exclusivos. Digámoslo así, Dios separó esa tribu y dijo, ellos me serán sacerdotes, ¿verdad? Todo el que nacía de la tribu era ya dedicado y tras la debida ceremonia, pastor, ¿verdad? Era consagrado, era ya puesto oficialmente para ejercer el servicio sacerdotal. Correcto. Además, encontrábamos algo bien interesante, que no solamente por nacer de la tribu de Leví, sino como nos lo encontramos en Éxodo capítulo 29 y en el verso 4, dice la escritura que además de ser purificado al principio, tenía que ser lavado. Y dice la escritura, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Es decir, tenían que ser purificados, tenían que ser lavados. Ok, entonces esto es bonito, ¿verdad? Es hermoso porque estamos hablándole de las similitudes o las similitudes o los comunes denominadores que habían entre el sacerdocio, el servicio a Dios del sacerdocio levítico con el sacerdocio de este nuevo pacto que tenemos nosotros. Entonces, como vemos, el sacerdote tenía que ser purificado, ¿verdad? Y dice en el Antiguo Testamento que cuando se iba a ungir a un sacerdote al servicio, lo bañaban completo, lo mandaban a bañar, le daban un baño total para purificarlo. Luego de que lo bañaban, le ponían las vestiduras sacerdotales. Después de que le ponían las vestiduras sacerdotales, lo ungían con aceite. Pastor, entonces, ¿cuál es la similitud que hay entonces con el sacerdocio del Nuevo Testamento que somos todos los que hemos recibido a Cristo? Esa purificación, pastor, que vemos en el sacerdote del Antiguo Testamento, la vemos tipificada en el momento de la salvación. Cuando todo hombre, toda mujer que recibe a Cristo como Señor y Salvador, es en ese momento purificado, porque es ahí cuando viene el Espíritu Santo y trae la obra de regeneración que es instantánea, ¿verdad? Y purifica y cambia todas las cosas. Entonces, esa es la tipificación que vemos, aquel baño, aquella consagración, porque después viene el Espíritu Santo y la misma Escritura, ¿verdad? Nos da testimonio que nos vistamos del nuevo hombre, que es de salvación, de vida eterna, santo, agradable a Dios. Y es hermoso el simbolismo. Así es. Nosotros, el sacerdote anterior al Antiguo Testamento era purificado a través de ese baño. Así es. ¿Verdad? Entonces nosotros cuando recibimos a Cristo todos nuestros pecados somos limpios de todo pecado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo que nos regenera. Entonces somos revestidos, somos vestidos de salvación. Entonces aquí cuando un hombre, cualquiera que sea, está recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, recibe la purificación, la limpieza de todos los pecados, es vestido de salvación y luego, a través del bautismo, es ungido por el Espíritu Santo y ahora es parte del cuerpo de Cristo. Mire qué tremendo simbolismo, porque Dios no cambia. Dios no cambia y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Así que nosotros como sacerdotes de Dios, a usted pues no tiene que pasar por lo que pasaron antes. Cuando recibimos a Cristo, somos limpios, somos vestidos y somos sacerdotes de Dios porque somos ungidos por el Espíritu Santo. Así que, pastor, entonces con respecto a la dedicación al servicio, ¿qué nos dice la palabra? En el Antiguo Testamento, ellos era un oficio que tenían para toda la vida. Correcto. ¿Verdad? Porque eran de la tribu de Leví y esa tribu estaba consagrada, dedicada. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, pastor, es algo que cada sacerdote tiene que hacer de forma voluntaria a Dios. Entonces, antes, para que nuestros hermanos entiendan, por el hecho de haber nacido en la tribu de Leví, le gustara
o no le gustó, o no le gustara, lo aceptara o no lo aceptara, tenía que ser un sacerdote del Señor y dedicarse al servicio de Dios el resto de su vida. Pero estamos hablando que en el nuevo pacto, mi hermano, todos somos llamados al servicio de Dios, pero es voluntariamente. Acuérdese, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no obliga a nadie. En todo su ministerio, nuestro Señor Jesucristo anunciaba y predicaba y siempre decía: el que quiera, quiera venir en pos de mí, el que quiera servir, el que quiera seguirme, es voluntario. Y esto es hermoso, porque los que hemos decidido servirle, acuérdese que la iglesia no es una comunidad de creyentes. Así es, pastor. La iglesia es una comunidad de discípulos. Jesús nunca anduvo buscando creyentes. No. Jesús anduvo buscando y haciendo discípulos. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad de discípulos que hacemos discípulos, que extendemos el reino de Dios aquí en la tierra. No, la iglesia no es esa comunidad pasiva que llega a sentarse y a calentar bancos en la iglesia y a esperar que venga el siguiente servicio para venir a gozarse. Si usted cree que eso es iglesia, bueno, respetamos esa opinión. Pero lo que Jesús vino a establecer es su reino, y el reino se establece con discípulos, ¿verdad? Así que el servicio a Dios es voluntario. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme. ¿Usted se acuerda, pastor, cuando vino aquel joven rico a Jesús? Yo no veo que Jesús lo rogó. No. ¿Qué usted piensa de eso? No lo rogó. Le dijo: ve, vende todo lo que tienes y sígueme, porque él le preguntó qué he de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice: los mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Vende todo, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice la Escritura que aquel joven rico se entristeció y se fue. Nunca Jesús le dijo: mira, anda, te ruego, sígueme, por favor, anda, te doy una oportunidad. No le rogó, pastor. Entonces, Jesús no anda rogando a nadie. No anda rogando a nadie. Entonces, Cristo nos ofreció la salvación y la vida eterna, y Cristo anda buscando hombres y mujeres que le sirvamos. Así es. En todo tiempo y en todo momento. Y el servicio, gracias al Señor, es voluntario. Usted puede decidir si usted sirve a Dios, si es un discípulo, si es una discípulo del Señor, o es un hermano calientabancas, un hermano, una hermana dominguero o dominguera, ¿verdad? Usted decide. Así es. Pero Cristo no obliga a nadie, y nosotros, como la iglesia del Señor, pues tampoco podemos obligar a nadie a que le sirva a Dios de todo corazón. Pero es nuestra responsabilidad hacer discípulos. Así es. Pastor, y entonces, ¿por qué el Señor nos habla ahí en Romanos 12, ¿verdad? Del presentarnos como, ¿verdad?, como sacrificio vivo y santo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con eso? Mire lo que dice Romanos capítulo 12 y el verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Entonces, el apóstol Pablo, pastor, recibe esta revelación, entiende esto y hace una sugerencia. Él nos hace a manera derogativa, porque dice: os ruego por las misericordias. Y la frase, la palabra, la declaración, las misericordias de Dios, se refiere a los grandes hechos de salvación que Dios ha hecho para con nosotros en este nuevo pacto. Amén. Porque no éramos merecedores, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, todos recibimos salvación, pastor. Todos tenemos la oportunidad, si lo queremos, ¿verdad? Porque hay quienes lo rechazan todavía, aunque es gratis, pastor. Eso es correcto. Y entonces,
aquí nos está enseñando el Señor, ¿verdad? Que el servicio nuestro como sacerdotes de este nuevo pacto es cuádruple, pastor. Así es, pastor. Después de que leemos este texto que es tan hermoso, ¿verdad? Donde dice el apóstol, ¿verdad? Que tenemos que presentar, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, que nuestro culto racional. Prácticamente nos está diciendo, nos está hablando de 4 responsabilidades que tenemos como sacerdotes en nuestro servicio a Dios. ¿Cuáles son estas, pastor? ¿Qué es lo que nos dice? Y lo vemos porque esto tiene que ser una autodedicación, ¿verdad? Tiene que ser personal. Y la dedicación de sí mismo, es decir, que cada uno se ofrezca, pastor, a servir, a prestar de todo lo que Dios nos ha dado para Dios. Esto significa que cuando soy voluntario, yo voy a estar a donde me manden, a donde me digan, ahí yo voy a estar, porque me estoy ofreciendo a mí mismo. Entonces, esto es muy interesante, pastor, Sí. porque la primera área de nuestro servicio es presentarnos nosotros mismos como sacrificio delante de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que yo, en mi servicio, yo no puedo escoger qué es lo que a mí me gusta hacer. En este sacrificio, yo decido hacer lo que Dios quiere que yo haga a través de las autoridades de las personas que están ahí. Así es. Amén. Cuando yo soy un hombre y una mujer de Dios y a mí me dicen que mi autoridad, mi pastor, mi líder, el diácono, el ujier, me dice, lo voy a hacer. Así es. Y no le voy a decir, no, eso a mí no me gusta. Mejor manda aquel, a mí mandame a otra cosa. Entonces, creo que todo hombre y toda mujer que nos hemos rendido al Señor y que estamos a su servicio, vamos a hacer un sacrificio vivo. Así es. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer para servir a nuestro Señor donde quiera que Él nos pueda poner. Qué lindo fuera que a mí me mandaran a hacer lo que a mí me gusta siempre. No sería servicio. No sería correcto. No sería servicio, porque entonces estaría eligiendo, estaría menospreciando quizás áreas donde Dios nos quiere tener, donde Dios quiere probar nuestros corazones, donde Dios quiere llevarnos, pastor, a crecer, a madurar. Entonces, si nosotros decimos, como usted mencionaba, no, a mí pónganme donde la gente me vea para que vean que sirvo a Dios. Entonces, eso no es servir. Yo lo que quiero es tocar ese piano, o quiero tocar esa batería para que me mire. Así que si usted no me va a mandar allá, no quiero hacer nada. Entonces no es ningún sacrificio. A mí no me gusta trabajar allá afuera. Yo no quiero cuidar autos. Yo lo que quiero es cantar. Cuando me ponga a cantar, llámeme. Pues está totalmente errado, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes del nuevo pacto nos presentamos y nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así es. Hacemos lo que tenemos que hacer para el servicio de nuestro Dios. Ojalá que los hermanos puedan entender estos principios de todo hombre y toda mujer de Dios. No es donde usted dice, es donde lo mandan. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de Dios para nuestras vidas. ¿Qué otra cosa, pastor? Algo muy interesante que es, pastor, el sacrificio de labios. Y cuando hablamos del sacrificio de labios nos referimos a la voz de alabanza, a la voz que debe de ser ofrecida continuamente. Y la Escritura nos declara en Hebreos capítulo 13 y el verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, en nuestro servicio a Dios, nosotros como los sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que ser hombres y mujeres que alabemos y adoremos y exaltemos a Dios en todo tiempo. Así es. Escuche lo que le decimos. Nosotros como sacerdotes,
pastor, en todo tiempo. Es que es fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Sí. Es fácil decir gloria a Dios cuando estamos sanos, cuando hay trabajo, cuando los hijos están bien, cuando hay abundancia. Pero nosotros, como sacerdotes de Dios, tenemos que hacer sacrificios de alabanza. Y en todo tiempo, cuando hay tristeza, lo adoro. Cuando hay alegría, lo alabo. Cuando hay enfermedad, lo exalto. Cuando no hay que comer, no hay suficiente, cuando falta dinero, yo alabo y glorifico a Dios. Entonces, cambiamos la atmósfera, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No solamente cuando todo está bien, cuando hay buenas noticias, sino que cuando hay malas noticias. Ahí que es cuando Dios quiere ver si hay alabanza en nuestros labios, si hay exaltación, si hay adoración. Nosotros los sacerdotes, los de este nuevo pacto, tenemos que darle sacrificio de alabanza a Dios. Ahora dígame, ¿cuándo es sacrificio, pastor? Cuando las cosas no están bien. Porque es en todo tiempo. Ese sacrificio de alabanza. Porque si usted tiene abundancia en alimento, tiene dinero, tiene todo, no es sacrificado alabar a Dios. No. Imagínese usted con todo, con salud, con alimento, con dinero, con abundancia. ¡Qué fácil es alabar a Dios! Fácil. Pero Fácil. ¿qué tal cuando hay una enfermedad? ¿Qué tal cuando hay una crisis en la familia? Hay dolor, hay angustia, hay falta. Entonces usted dice, ahora diablo, agárrate, porque no voy a caer en depresión, ni me voy a quejar de mi Dios. Ahora es cuando lo voy a adorar y lo voy a alabar. Voy a hacer sacrificio de alabanza, y en medio del dolor, de la enfermedad, de la necesidad, levanto mis manos al cielo y lo adoro. Eso es lo que los sacerdotes de Dios hacemos en este tiempo. ¿Qué más, pastor? El sacrificio de sustento. Y esto vemos un claro ejemplo de ello en Filipenses capítulo 4 y el verso 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, aquí, ¿de qué nos está hablando, pastor, la palabra? El apóstol Pablo está agradeciendo, pastor, las dádivas de los filipenses, todo lo que le han enviado, porque Pablo es un misionero. Pablo está plantando la iglesia, está evangelizando, llevando el mensaje del reino, y claro está que los hermanos le envían su sustento. Por eso Pablo llega a decir en un momento, yo sé lo que es tener abundancia, yo sé lo que es pasar necesidad, yo sé lo que es irse a dormir sin comer todo el día. Pero en todo, doy gracias a Dios. Y yo creo que ahí cantaba, pastor. Aleluya. Entonces, nosotros los sacerdotes del nuevo pacto tenemos que entender que, ¿verdad?, va a haber de todo. Y que también tenemos que tener una dependencia total y absoluta de Dios. Dice la Biblia, hablando de los ministros, ¿verdad?, que todo obrero es digno de su salario. Y el que trabaja del altar, que coma del altar. Y nosotros estamos conscientes, pero a veces, hermanos, hay que ser realistas, ¿verdad? Nosotros, los que hemos sido llamados al servicio de Dios, tenemos que contentarnos con lo que nos den, ¿verdad? Porque nosotros no dependemos de la bolsa de valores, no dependemos, mi hermano, del cambio del dólar. Nosotros dependemos de Dios, y todo lo que tenemos, lo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios, y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Así que usted tiene que aprender a conformarse y a vivir de acuerdo a lo que Dios le pueda proveer. Y ese es parte del sacerdocio y del servicio a Dios que nos corresponde en abundancia, en escasez,
¿verdad? Y gozarnos en todo tiempo. ¿Qué más, pastor? Tiene que ir el gozo por delante. Y, pastor, el sacrificio de buenas obras, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 3 y el verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bueno, entonces nosotros somos esos sacerdotes del nuevo pacto, ¿verdad? Así es. Que tenemos que cumplir con cosas que ya Dios estableció para nosotros. Por ejemplo, pastor y hermanos, cuando hablamos del sacerdocio, del servicio del sacerdocio del Antiguo Testamento, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el sacerdote, una vez que era ungido, se le daba ese baño de purificación, se vestía, ¿verdad?, y se ungía con aceite, pero también nos dice la Escritura que este sacerdote que ya había sido ungido para ministrar y servir al Señor el resto de su vida, ya había sido purificado, pero también dice la Biblia que cada vez que este sacerdote iba a ministrar, también tenía que lavarse las manos cada vez que iba a ministrar en aquella fuente que tenían en el tabernáculo. El hombre ya había sido separado, ¿verdad? Había sido ungido para ser sacerdote, pero cada vez que iba a ministrar se tenía que lavar las manos, quizás el rostro, en aquella fuente llena de espejos. ¿Verdad? Entonces, pastor, ¿qué es lo que esto tipifica entonces con el sacerdocio de este nuevo pacto? Significa, pastor, que aun cuando nosotros, al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, todos nuestros pecados fueron perdonados. Amén. El pasado Dios lo tomó, no se acuerda más de él. Pero cuando dice que el sacerdote entraba y se tenía que lavar las manos antes de ejercer cualquier sacrificio, cualquier obra sacerdotal, ¿verdad? Era para no ser impuro, porque quizás tenía las manos sucias y recordamos que ofrecía sacrificios a Dios. Ahora, en este nuevo pacto significa que muchas veces cometemos faltas y no nos damos cuenta. Correcto. Hay pecados, hay errores conscientes o a veces inconscientes, y por eso el apóstol Juan, pastor, en su primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 9, nos hace esta sugerencia. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermoso. A eso se refiere. Qué lindo. Entonces, así como el sacerdote tenía que lavarse las manos para ministrar en el Antiguo Testamento, pues nosotros que ya fuimos lavados, reconciliados, justificados para con el Padre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener presente que debemos venir delante de la presencia del Señor y confesar nuestras faltas y pedirle perdón. Eso simboliza aquel lavamiento, ¿verdad? Porque podemos fallar, podemos pecar, pero como dice el apóstol Juan, ¿verdad? El que confiesa sus pecados, tenemos a Jesucristo y Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso nosotros, cuando venimos a la casa del Señor o vamos a presentarnos delante del Señor como sacerdotes, en cualquier lugar, en la casa, en el cuarto, en la iglesia, lo que tenemos que venir, postrarnos y pedirle perdón al Señor, porque hemos fallado de pensamiento, de palabra, de obra. Podemos fallar de tantas formas, pero dice que si usted confiesa sus pecados, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos perdona de todos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Así que en el servicio de la adoración, pastor, ¿qué tenemos de semejante en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Nos damos cuenta, pastor, que todo el inmueble que había en el lugar santo era una tipificación de lo que hoy le podemos ofrecer a nuestro Señor. Amén. Todo una representación a nuestro Señor, a Cristo, ¿verdad? La adoración del creyente a Cristo, por lo tanto, pastor, tiene que ser solamente por medio de Él. No hay otra forma. Y de todo corazón. De todo corazón. Entonces, esta adoración, mi hermano, el servicio a la adoración de Dios, tiene que ser de todo corazón, porque todo lo que tenían allá en el lugar santo tenía que ver con la adoración, pero de todo corazón. Ahora, en conexión, pastor, con la adoración, los sacerdotes del Antiguo Testamento dice que tenían 2
prohibiciones. Así es. ¿Cuáles son estas prohibiciones que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos primeramente no debían llevar incienso extraño, ¿verdad? Al momento de ofrecer. Y también, pastor, no era permitido llevar fuego extraño. Y hay algo bien interesante en el libro de Levíticos, capítulo 10 y en el verso 1. Y dice la escritura, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Wow, entonces, y esto es, nos tenemos que detener un momentito. Tenemos que explicar estas cosas, hermanos, porque estamos hablando de los comunes denominadores entre el servicio sacerdotal del Antiguo Testamento y el servicio sacerdotal en este nuevo pacto que somos nosotros. Pero acuérdese que Dios es el mismo. Así es. Por eso le estamos hablando de estas similitudes, porque son exageradamente precisas. Ahora, el sacerdocio no podía, dice la Escritura, no podían llevar incienso extraño, ni podían llevar fuego extraño. Y ahora nos está diciendo que estos dos sacerdotes, Nadab y Abiú, presentaron fuego extraño delante de Dios y los dos murieron. Eran los hijos de Aarón. Hablemos un poquito de esto, pastor. ¿Por qué estos hombres habían sido purificados con el baño, el agua, habían sido vestidos con las ropas sacerdotales, habían sido ungidos con el aceite de la unción sacerdotal, eran hijos de Aarón, estaba correcto, pero ¿por qué se mueren? ¿Por qué Dios los mata? Ellos oficialmente estaban presentados para ejercer la labor sacerdotal. Pero aparentemente, pastor, pareciera ser que a estos jóvenes, a estos hombres, se les subió la honra, porque el ser llamado al sacerdocio era una honra. Era una honra muy grande, porque mientras todos trabajaban, ellos andaban bien vestidos, limpios, ministrando en la presencia del Señor. Ahora, Dios prohibía, ¿verdad? Y estaba estrictamente todo bien marcado, había estatuto, había ley, había ordenanzas de que nadie podía entrar, pastor, al lugar santo si no era ordenado por Moisés o por Aarón, que eran las autoridades. Y solamente uno podía entrar a ofrecer el incienso. Y el incienso, así como el fuego, estaban ya en el lugar santo. Ahora, ellos lo que hacen, pastor, es que, dicen algunos escritores, que parece ser que ellos, por las fiestas que estaban celebrando, habían tomado de más, y eso los había llevado a tener un pensamiento confuso, y el ego se les subió, el orgullo, la soberbia, y ellos tomaron incienso y tomaron fuego, pero no del que estaba dentro, sino del lugar del sacrificio. Y es que los dos tomaron su incensario y los dos entraron. Es decir, lo hicieron de la manera que no estaba ordenado y sin consultar sus autoridades. En español, se volaron a las autoridades, pastor. Les pasaron por encima. Entonces, esto es importante, porque lo que usted tiene que entender, hermano y hermana, que Dios había establecido este orden. Así es. ¿Verdad? Para que después de que se presentara este sacrificio ¿verdad? de incienso, entonces se iba a manifestar la gloria de Dios. Porque para que se manifestara la gloria de Dios, pues tenía que hacer seguir todo este orden. Así es. Estos muchachos, puede ser, ¿verdad? Que querían algo nuevo. Así es. Posiblemente pudieron decir que es que Moisés y Aarón siempre hacen lo mismo. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a cambiar esto. Y agarraron el fuego del altar del sacrificio que estaba en el patio, pero el fuego de donde tenían que tomar el fuego era del lugar santo. Ahí estaba el fuego que tenía que ponerse en el incensario, ¿verdad? Para levantar precisamente este incienso delante de Dios. Entonces, estos muchachos no esperaron el tiempo, no esperaron la orden,
Y la ley decía que era un sacerdote que tenía que entrar. Pues ellos dijeron, no, a nosotros ya nos cansamos. Estos dos viejos ya no, siempre hacen lo mismo, siempre dicen lo mismo, siempre tocan lo mismo. Siempre. Nosotros vamos a traer el pasito tuntún. Nosotros vamos a traer algo nuevo a la iglesia. Y entonces, hermanos, se metieron los dos. Ungidos, separados, llamados, y los dos murieron. A los dos los mató el Señor. Pastor, ¿y qué podríamos enseñarle a nuestros hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en el servicio de nosotros como sacerdotes en este tiempo? Que nosotros tenemos ya la manera de buscar y de acercarnos a Dios. Entonces no podemos buscar a Dios, no podemos pretender agradar a Dios a nuestra manera. Y una de las cosas, pastor, es que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo que es Cristo, hay orden. Entonces, cuando nosotros ya estamos dentro de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana, porque el Señor mismo en su iglesia instituyó autoridades y en la iglesia hay orden. Entonces, como parte del cuerpo, no podemos pasarnos las autoridades que tenemos. Entonces, y a veces nos quejamos de que no vemos, no sentimos la presencia de Dios. Es que yo no siento nada, es que yo no veo nada. Pero, ¿verdad? No nos damos cuenta, hermanos, que Dios es ordenado, que Dios todo lo que hizo, lo hizo con orden. Y a veces creemos que la iglesia es un desorden. Entonces, hermanos, en la iglesia Dios ha establecido un orden, y todo aquel que rompe el orden, gracias a Dios, pastor, que hoy ya no son muertes naturales. Como Dios mató a estos dos sacerdotes ahí en el lugar, en el altar. Hoy hay muerte, y es peor, porque es muerte espiritual. Porque hay gente que se muere espiritualmente porque violentan el orden de Dios a cada rato, a cada momento, ¿verdad? Violentan el orden que Dios ha establecido y quieren hacer como ellos quieren. Quieren establecer sus propias normas. Y recuerde lo que Jesús dijo: sobre esta roca voy a establecer mi iglesia. La iglesia no es de nadie, no es de ningún hombre. Nadie puede decidir por la iglesia. Es Cristo que decide, y Él estableció un orden en la iglesia. Yo le digo, hermano, nadie puede decidir por la iglesia, nadie, solo Cristo, a través del orden que ha establecido. Hay un montón de hombres y de mujeres allá afuera que dicen que son portadores de la gloria de Dios, que son portadores de la palabra profética de Dios, pero son violadores de los principios que Dios ha establecido a través de la iglesia. Le exhortamos para que usted vea dónde está, y usted, como sacerdote del nuevo pacto, se analice y entienda que en la iglesia hay un orden que Dios ha establecido. Estamos sujetos los unos a los otros en amor, y somos discípulos, y el discípulo se somete al orden que Dios ha establecido. Ahora, entendemos que hay cabros, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo en sus epístolas nos dice, como iglesia, cómo tenemos que tratar a los cabros, a los brincadores, dijo Jesús, ¿verdad? Que ahí iban a haber gente que se iban a aventar por la cerca, pero que eso eran ladrones, de todo. Pero la iglesia es de Cristo, y Cristo es el que hace lo que tiene que hacer a través de las autoridades que ha puesto en la iglesia. Así que, mi hermano, en el servicio de intercesión, pastor, algo muy interesante, pastor, es que el sacerdote, ¿verdad? Y eso solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Pero antes de ofrecerlos del pueblo, para él poder entrar, ofrecía primero por sí mismo. Correcto.
Entonces, ahora nosotros en este nuevo pacto, pastor, tenemos un sumo sacerdote. Así es. Que es Jesucristo nuestro Señor. Y la Biblia dice que Él entró de una vez y para siempre por su sangre entró al lugar santísimo, y dice la Escritura que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él rompió, se rasgó el velo que separaba a la presencia de Dios del pueblo, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿qué significa esto entonces? Que ahora a través de Cristo, pastor, tenemos entrada. Por eso la Escritura en Hebreos capítulo 10, el verso 19 al 22 nos declara. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, teniendo un acceso libre, ahora usted y yo no tenemos ningún velo, nada que nos separe de la presencia de Dios. Así que si no hay ningún impedimento, usted y yo como sacerdotes de Dios, a la hora que usted quiera, en cualquier momento que usted quiera, usted puede entrar directamente a la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino para llegar ahí, y por su sangre tenemos acceso. Y Él rompió el velo, y Él rasgó el velo en dos, que cuando Él murió en la cruz del Calvario. Así que nosotros, usted y yo, ahora podemos ministrar en la intercesión, en la misma presencia de Dios. Podemos llegar a su presencia e interceder por nuestros pecados, por nuestras fallas, por la familia, por la iglesia, por la comunidad, por todas aquellas peticiones que el Espíritu Santo nos trae en ese momento. Usted y yo ahora, como sacerdotes de Dios, podemos entrar y a la misma presencia de Dios e interceder por todas las necesidades que tenga nuestra gente, nuestra comunidad. En el antiguo pacto era solo el sumo sacerdote una vez al año que podía hacerlo. Ahora usted y yo podemos interceder en la misma presencia de Dios para que el Todopoderoso establezca su reino aquí en la tierra, en cada corazón de nuestra familia, de nuestros vecinos, para que establezca su reino en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo entero. Usted y yo somos sacerdotes intercesores delante de Dios. Pastor, se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! Muy rápido se nos va el tiempo, y el director nos enseña cada rato el reloj aquí. Así que vamos a tener que despedirnos y continuar la próxima ocasión con este tema, y vamos a ir al servicio del hombre y el servicio en la iglesia, en la mayordomía. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Somos mayordomos en la iglesia. Así que vamos a orar, pero acuerde, somos sacerdotes. Y podemos interceder. Ayúdenos a orar entonces para despedirnos, pastor. Oramos, incline su rostro. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias, Jesús, por darnos ese acceso al lugar santísimo. Hoy declaramos, Señor, que tu sangre preciosa nos limpia, nos lava de todo pecado, y podemos entrar confiadamente, a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, a interceder, Señor, por toda petición, toda necesidad. Ayúdanos para que sigamos siendo, Señor, ese pueblo separado, ese pueblo escogido, de sacerdotes, de nación santa, escogido para tu gloria y para tu honra. Bendice a nuestros hermanos, ayúdalos a que sean sacerdotes intercesores por sus familias, sus matrimonios, sus hijos, declarando, Señor, que tú sigues alcanzando a todos aquellos que todavía no te han conocido, pero que ahora, como intercesores, Señor, van a llegar al conocimiento de la verdad. Establece tu reino en sus corazones, y declaramos, Señor, que esta
esta semana vamos a ver tu mano, Señor, en todo lo que emprendamos, por cuanto somos sacerdotes de este nuevo pacto. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y declaramos que el único exaltado y glorificado eres tu Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga y nos vemos la próxima ocasión. Un abrazo. Bendiciones.